Nuestra historia está llena de hombres que contribuyeron a la construcción de la República. José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, Camilo Enríquez, Manuel Blanco Encalada, José Victorino Lastarria, Francisco Bilbao, el almirante Latorre, Darío Salas, los presidentes Alessandri, González Videla y Allende, fueron entre tantos otros, algunos de ellos. Y todos tenían algo en común. Eran masones. Pero, ¿qué historia secreta hay tras ellos? ¿Cómo actúan y cómo operan en la sociedad? ¿Por qué esa conducta tan secreta? La respuesta está aquí. La otra historia. Desde mediados del siglo XVIII hubo grandes cambios en Europa. Esos años fueron conocidos como la Edad de la Ilustración y remecieron el mundo religioso, político, económico e intelectual. En el continente americano, en 1778, Estados Unidos declara la independencia. Los próceres Washington, Franklin, Lafayette, Jefferson y Adams eran masones. De los 60 firmantes de la Declaración de la Independencia, 58 eran masones. Es decir, solamente 2 no lo eran. En Europa aumenta la corriente liberal y la lucha de los intelectuales contra las monarquías. Las fuerzas napoleónicas avanzan desde Francia a todo el continente. España es invadida y Napoleón pone en el trono a su hermano, Pepe Botella. El rey Fernando VII es hecho prisionero. En ese ambiente de gobierno de la monarquía española aumenta la presión de las colonias para reclamar la independencia. En Cádiz, precisamente donde funcionaba la corte, Francisco de Miranda reúne a la generación de jóvenes patriotas americanos que luchan por la emancipación. Con ellos consigue la formación de la Logia Lautaro. ¿Qué era esa famosa Logia Lautaro? Ellos hablan de que existe un movimiento, pero que está descoordinado, están actuando sin dirección. Y lo que hay de los patriotas son facciones que luchan entre ellos. Y por lo tanto hay que darle una dirección única. La Logia Lautaro es la que promueve la independencia en América y en Chile. De eso no cabe la menor duda. La masonería, ¿qué es lo que busca? La verdad. Y para eso debe trabajar en un ambiente de libertad, de independencia. Y si no lo existe, hay opresión, hay oscurantismo. La gente poco conoce a la masonería y si alguna opinión tiene generalmente es errada. Salimos a la calle para preguntarle a la gente común y corriente qué sabían de la masonería y lo que respondieron nos sorprendió. Los masones de ustedes, a lo que no quieren nada. ¿Una tribu? ¿Los qué? Los masones es una secta religiosa masónica que creen en el gran arquitecto y todo eso. Tengo entendido que es una secta. La masonería no es ni una secta, ni un partido, ni una iglesia. Es una agrupación de hombres todos distintos que piensan distinto del punto de vista religioso, del punto de vista político, tienen distintas culturas, distintas formaciones, distintas edades. Y por lo tanto es una comunidad muy rica para el análisis, la discusión, la profundización en los temas que le preocupan. De secreto, nada. De discreto, mucho. Pero quien quiere buscar, ahí están abiertas las puertas de la masonería en todo el mundo, también en Chile, en sus bibliotecas y en sus recursos para saber qué somos, qué hacemos y qué es lo que practicamos. José Miguel Carrera partió muy joven a España. Se alistó en las fuerzas del ejército y luchó en 13 combates contra las fuerzas de Napoleón. En julio de 1811 regresó a Santiago, donde había mucho descontento. El país estaba en manos de los 800. Así se llamaba el grupo liderado por la familia Larraín, que dirigida por el provincial de la Orden Mercedaria, Fray Joaquín Larraín, se había apoderado de los cargos más importantes en el Chile colonial. Los Larraín llamaron a incorporarse a su grupo al joven militar José Miguel Carrera por su gran experiencia militar en su lucha contra los franceses.
La Real Audiencia y la Catedral eran el centro de la vida política de Santiago. Tras un almuerzo donde se bebió bastante ponche, Fray Larraín invitó a Carrera a un paseo por el centro de Santiago, que entonces apenas tenía unos 40.000 habitantes. Conversaban animadamente, pero la charla terminó bruscamente. Vayamos a ver qué pasó en Santiago una tarde de 1811. ¿Qué más se puede pedir? La vida nos sonríe. ¿Por qué? ¿Qué pregunta? Bueno, es muy sencillo. Tenemos todas las presidencias en nuestra casa. Yo soy presidente del Congreso, mi cuñado presidente del Ejecutivo y mi sobrino presidente de la Real Audiencia. Entonces, ¿qué más se puede desear? ¿Y quién tiene la presidencia de las bayonetas? Este paseo tendría una importancia radical en la historia de Chile. Esa noche, en la casa de los Larraín, se comentó ácidamente el comportamiento insolente que había tenido ese joven José Miguel con Fray José. Y se recomendó tener muchísimo cuidado con los hermanos Carrera. José Miguel Carrera pensaba en lo planteado por sus hermanos. Desde que regresara a Chile, Juan José el Mayor y Luis hablaban con vehemencia. Decían que había que actuar por la fuerza y tomar el poder. Por su experiencia en el extranjero, los hermanos, entre ellas Javiera, opinaba que José Miguel debía encabezar el golpe militar. Ya no podemos conformarnos por más tiempo con la dominación de la Casa Larraín. Los buenos chilenos acudían a nosotros acusándonos de haber sido los que habíamos puesto el país en manos de aquella familia y que por consiguiente habíamos cooperado a la esclavitud de todo Chile. Por otra parte, eran muy manifiestas sus intenciones y al retardar por más tiempo una contrarrevolución, temíamos que fuese más imposible. La determinación de la Junta en beneficio del país eran ningunas, de modo que nada protegía a aquella maldita familia para no sofocarla. Se proyectó este paso tan útil al Estado y nos determinamos no esperar ni un día más. Crecía la acechanza contra nosotros y a cada instante esperábamos un nuevo insulto. Carrera quería un Chile soberano, independiente, en síntesis, una república. Con ese propósito, Carrera eligió a los colaboradores que le ayudarían a sacar adelante las tareas de gobierno. Entre ellos estaban Gregorio Argomedo, Manuel de Salas y Camilo Enríquez, todos masones como él. Apenas iniciado el año 1812 dictó la ley que establece la libertad de prensa y para ello cuenta con la colaboración de Camilo Enríquez. ¿Por qué él? Camilo Enríquez González había regresado a Chile solo un mes antes, en diciembre. Regresó de Lima después de su azarosa vida como sacerdote en Perú y Ecuador. Se dedicó con gran inquietud al estudio y la lectura. En sus manos cayeron el Contrato Social de Rousseau y las conclusiones del frustrado Concilio de Pistoia, que proponía, entre otras cosas, la reducción de las órdenes religiosas y el derecho de la autoridad civil a anular un matrimonio. También leía a Voltaire, maestro masón. Un comisario de la Inquisición allanó la habitación de Camilo Enríquez y ante las sospechas le exigió las llaves de su baúl. Allí encontró esos libros. La Inquisición lo enjuició cuando tenía 27 años, bajo la acusación de haber faltado a la religión y al juramento sacerdotal. Fue condenado a prisión, culpable de herejía, por defender creencias anticristianas y difusión proselitista de esas ideas. Al salir de la prisión, el virrey y el arzobispo de Lima lo enviaron a Quito para cumplir una misión en el convento de la Buena Muerte. Fue un pretexto porque el motivo era recluirlo en un trabajo religioso más intenso y más controlado. Sin embargo, en Quito había mucho descontento por el dominio español, y antes que en Chile se lanzó el primer grito de independencia, pero los patriotas fueron encarcelados y 17 de ellos ejecutados en agosto de 1810.
Esos sucesos provocaron un profundo cambio en la vida de Camilo Enríquez. Se hizo más racional que espiritual y fue iniciado como masón en la logia Aurora de Ecuador. Después vivió en el norte del Perú y en diciembre de 1810, Camilo Enríquez llegó a Santiago. Nunca más vivió en un convento. Camilo Enríquez vivía muy cerca de la Casa de Moneda, justo aquí donde está el centro cultural de este palacio. Su casa estaba ubicada exactamente en la calle Teatinos número 33. Y sobre su muerte hay dos hechos claros. Por una parte, su testamento lo hizo a favor de doña Trinidad Vega, con quien vivía, y a quien nombró albacea de todos sus bienes. No dejó testamento en favor de la iglesia, que siempre obtenía los bienes cuando fallecía un sacerdote. Y por otra parte, se observa que en el testamento que firmó en la notaría de don Agustín Díaz, tampoco aparece como sacerdote, sino que de su puño y letra dice: yo, el doctor Camilo Enríquez, natural de Valdivia, y al firmar estampa su condición de doctor. Lo segundo es un misterio. Nadie sabe dónde fue sepultado. No aparecen los registros del cementerio general. Tampoco están los restos bajo su escultura en ese camposanto. No está sepultado en una avenida del cementerio que llevaba el nombre de Camilo Enríquez y que hoy no existe. Y para hacer más intrincado el caso, en el archivo del Sagrario hay un documento que autoriza su sepultación en el Panteón, que hoy es el cementerio general, pero allá nunca llegó. Si en torno a la muerte de Camilo Enríquez hay gran misterio y aún se investiga dónde está sepultado, más misteriosa aún es la muerte de José Miguel Carrera. Lo cierto es que fue fusilado el 4 de septiembre de 1821 en Mendoza, Argentina. También hay una certeza de que su cuerpo fue descuartizado y la cabeza puesta en una caja colgada de la Torre del Cabildo, en Mendoza, junto a uno de sus brazos, el otro botado en el campo. Todo eso para servir de escarmiento. ¿Por qué fue condenado? Se le acusó de haber violado secretos de la logia lautarina mientras vivió en Montevideo. De su muerte nacen la leyenda y la gloria. Así, el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda le dedicó un poema que Vicente Bianchi, Silvia Infantas y los Baqueanos hicieron canción. Una descarga en su pecho abrió un manantial morado. Pasan y pasan los años, la herida no se ha cerrado. Para muchos, la herida no se ha cerrado. Sin embargo, durante el Bicentenario se colocaron frente a frente los monumentos de ambos héroes, uno militar, el otro político, pero ambos patriotas, republicanos y masones. En nuestro próximo episodio conoceremos los hechos que motivaron su distanciamiento y sobre todo la actuación del capitán José Tomás Urra, un desconocido ayudante de carrera que impidió que ambos héroes restablecieran su amistad. La próxima semana conoceremos todos los detalles de esa intriga.